Muy bien, ya estamos en grabación de la sesión del día de hoy, sesión número 6 del módulo de gestión de la logística y la distribución. Estábamos dando el espacio correspondiente para tener casi todo el grupo conectado. Creo que en este momento solamente nos falta una persona. Vamos entonces a realizar la toma de asistencia y luego pasamos a los contenidos para el día de hoy. Ya les voy a compartir acá la pantalla. Bueno, compañeros, vamos entonces acá con nuestra asistencia. Permítanme un segundo. Listo. Vamos aquí con el proceso de asistencia entonces. Agradezco como siempre su colaboración con el correspondiente registro, ya sea a través del audio o en el chat. Marta Lucía Arcila, creo que se nos acabó de desconectar. Profe, buenas tardes, presente. Oye, ya. Creí que te habías desconectado, había visto por allí el mensaje. Gracias, Marta Lucía. Jaime Buitrago. Sí, profe, por acá. Muy bien, Gloria Patricia Grajales. Muy buenas tardes, profe, presente. Gracias, Gloria. Alejandro Ortiz. Profe, buenas tardes, presente. Gracias, Alejandro. Ricardo José Ospina. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Victoria Prieto. Profe, buena tarde, aquí estoy. Gracias. La compañera Sandra Viviana aún no la tenemos en conexión, ¿verdad? Sí, aún no está en conexión. Profe, hola. Soy Ella Adriana es tu compañera. Sí, Adriana. Sí, señor. Yo le he escrito ahora por el chat. Lo que pasa es que ella por temas laborales le tocó viajar y en ese momento todavía en carretera, pero apenas llegue al lugar se conecta para lo que le había informado de la exposición. Perfecto, Adriana. Ya hablamos de eso, que precisamente pues, y coincidencialmente hoy tenía determinado el tema de la presentación de tu grupo al finalizar nuestra sesión. Entonces yo creo que va a ser apenas para la situación que se les presenta. No hay problema, Adriana. Bueno, gracias. Ok. Gisela Rivera. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Gisela, gracias. Duvernay Rodríguez. Buenas tardes, profe. Presente. Gracias, Duvernay. Gustavo Sepúlveda. Profe, presente. Gracias, Gustavo. Y Paola Trejos. Presente, profe. Buena tarde. Buena tarde, Paola. Muchas gracias a todos por la confirmación. Quedamos entonces solamente pendientes de la compañera Sandra Viviana, que en este momento pues, se encuentra allí con la situación laboral. Esperemos que se pueda conectar lo más pronto posible. Vamos a dejar entonces, perdón, el sistema abierto para cuando la compañera ya pueda ingresar, actualizar allí. Vamos entonces ahora a nuestra plataforma, nuestra plataforma para evidenciar los temas del día de hoy. Primero, antes de tocar los temas, quiero consultarles cómo van con ese taller. Los reseteé a todos. No, profe, la verdad no he lentos pero seguros. Lentos pero seguros, por allá me dicen que no han iniciado. Leyendo mucho, profe, porque hay como que hay que leer para poder dar respuesta a esa primera pregunta. Es correcto, por aquí lo tenemos. Aquí tenemos el taller. Quisiera hacerles aquí de pronto algunas observaciones que les pueda servir para el desarrollo. Primero, recordemos que está disponible hasta el día miércoles. Por eso se dejaron varios días de espacio, entendiendo que podría tener de pronto cierto grado de complejidad. La verdad no está tan complicado,
Pero sí, lo importante es que ustedes lo puedan desarrollar tranquilos, sin afanes y con unas muy buenas propuestas allí de argumentación. Entonces les quiero dar pues como unas recomendaciones con respecto al taller, teniendo en cuenta pues que están trabajando, eso espero, están trabajando todavía en él y que no vayan a tener muchos problemas con el desarrollo. En esta primera pregunta, donde se trabaja o se estima trabajar sobre 2 empresas de carácter multinacional que seguramente conocemos, o que al menos hemos escuchado algo de ellas, Walmart y Zara. Lo solicitado aquí, que está resaltado allí en azul, es que entonces ustedes, dentro de esa posible lectura, como nos estaba diciendo allí el compañero que se debe realizar, y por eso les coloco ahí también el remarcado que se pueden apoyar en las consultas en Internet que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Lo importante allí es referenciar, obviamente, de dónde se están apoyando, directamente de las páginas de Walmart o de Zara que tienen alguna información, algunos estudios que a veces encontramos por allí en Internet, permítanme un segundo. Algunos estudios que a veces se encuentran allí en Internet también se pueden apoyar en esa parte. Lo importante es que hagan referencia o citen de dónde están tomando esa información relevante para poder entregar las respuestas que se están requiriendo aquí en cada uno de los puntos. En este caso, entonces, se hacen unas observaciones puntuales. Primero, que la información entregada en este punto inicial no supere 2 hojas. Es decir, vamos a ser muy concretos con lo que vamos a informar de cada una de las empresas donde nos solicitan de forma breve cuál es el modelo logístico de estas empresas, Walmart y Zara, y qué posibles canales o canal de distribución utilizan actualmente para el desarrollo de su objeto social o de su negocio como tal, ¿sí? Vuelvo y lo repito, esta información muy concreta, muy clara, máximo 2 hojas entre las 2 empresas, puede ser una y una, puede que en algunas se nos vaya un poco más, en otra un poco menos, pero pues ahí tienen, van a tener como ese espacio para entregar la información de cada una de ellas. En el segundo punto, y basados en ese desarrollo de del primer punto, allí entonces, cada uno de ustedes, la idea es que identifique qué posibles factores de elección, diseño y administración, que son los que tenemos allí en el módulo, los factores de elección, diseño y administración del canal de distribución, estas empresas han tenido en cuenta para el éxito y desarrollo de esos canales de distribución o de ese canal de distribución que tienen. Recordemos que cuando hablamos de Walmart y Zara ya estamos hablando de casos exitosos, ¿sí? Obviamente por su relevancia, cada uno en un sector diferente. Walmart, un tema de retail bien interesante, y Zara pues ya ahí en la parte de confecciones, modas y tendencias y demás. Ambos muy exitosos a través de sus modelos de distribución y también con unas diferenciaciones establecidas. Eso ustedes lo encontrarán allí en esa pequeña investigación que van a hacer. Entonces, en ese segundo punto, la idea es que ustedes identifiquen cuáles fueron esos posibles factores o son esos posibles factores de elección, diseño y administración de ese canal o canales de distribución que la empresa tuvieron en cuenta para que sean tan exitosas y que hayan podido desarrollar ese éxito de igual forma. Y en el punto 3, la idea es que aquí aporten, cada uno de ustedes, un caso similar, parecido, que ustedes consideren que es relevante de una empresa colombiana, donde puedan entonces identificar el canal y los canales de distribución que utiliza esa empresa colombiana para ser exitosa, obviamente, y cuál es esa ventaja o ventajas competitivas que generan por el desarrollo de ese canal, ¿sí? ¿Qué es ese diferenciador? ¿Qué es lo que hace especial a esa empresa en la utilización de ese canal de distribución para que sea reconocida en Colombia?
¿Alguna inquietud allí, muchachos? No, señor. No, señor. No, profe. Estamos claros, ¿no es cierto? Sencillo. Tengan en cuenta también las otras observaciones que se hicieron o que se hacen allí en el taller, la necesidad por lo menos de una portada para identificar bien al estudiante que está presentando el trabajo. No estamos pidiendo nada más, ni una introducción, ni objetivos, conclusiones, no, solamente el desarrollo de estos 3 puntos y ya está. Y muy importante, referenciar de dónde está saliendo la información. ¿Sí? ¿De dónde está saliendo la información? Eso sí es muy importante hacerlo. Profe, que no sea en PDF, ¿cierto? Usted nos estaba comentando algo sobre eso. Sí, ahí hay un punto también muy importante y es que el documento que se suba, que sea un PDF, ¿sí? Para poderles hacer las observaciones dentro de ese mismo PDF allí en la plataforma. Yo creo que no debe de ser ningún inconveniente. Las mismas herramientas tecnológicas nos permiten convertir el PDF. Si lo están trabajando en un Word, pueden guardar el Word y luego le dan un guardar como PDF y ahí se los organiza. O utilizan un convertidor de PDF allí en línea y también lo pueden hacer fácilmente. No hay mayor complicación en esa parte. Entonces, subirían el documento PDF, esto por la utilización de la herramienta como tal en la plataforma, que cuando se sube un Word no permite hacer las observaciones allí en el documento. Toca hacerlo aparte y pues tocaría ya enviarles un correo aparte, esto para darle como una mejor utilización a la herramienta solamente. Listo, muchachos. ¿Alguna inquietud adicional, alguna pregunta, observación puntual del trabajo? ¿Alguien tiene alguna duda con estos puntos? Quiero entregarles este momento como para que no vayan a presentarse inconvenientes en el tiempo que les queda aún disponible para el desarrollo del trabajo. No, profe, todo está claro. Igual si hay alguna duda, inquietud, pues nosotros le escribimos. Sí, claro que sí, sí. Obviamente los canales de comunicación totalmente disponibles, el grupo directamente al WhatsApp por interno o a través de correo electrónico, como lo quieran trabajar, o una llamada, no hay ningún problema. Si tienen alguna inquietud puntual con ese desarrollo, saben que pueden hacer la consulta correspondiente. Muy bien, muchachos. Creo que ya la compañera Sandra está con nosotros en conexión. Hola, profe. Sí, señor. Buenas tardes. Ok, Sandra, perfecto. Bienvenida. Permíteme, ya actualizo aquí la asistencia. Quedamos ok. Para Sandra, que acaba de llegar, pues estábamos haciendo una pequeña contextualización acerca del taller que hay pendiente y que está disponible hasta el 11 de noviembre. El taller que quedó disponible desde la sesión anterior, que según me comentaban ya lo vienen trabajando algunas personas, han podido revisar, algunos de pronto no les ha quedado el tiempo, pero estábamos haciendo allí como algunas consideraciones importantes para tener en cuenta en el desarrollo de esos 3 puntos que pide el taller. De igual forma, si no lo alcanzaste a ver ahora, entonces una vez quede el video disponible, puedes revisar esos escasos 20 minutos que tuviste allí mientras hacías tu conexión. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, bueno, muchachos, tenemos entonces para hoy temas a desarrollar, niveles de la cadena de suministro o de la supply chains. Vamos a desarrollar ese tema acorde a lo que nos entrega el módulo, hablar de las dimensiones de la misma cadena de suministro. Tenemos también el tema del grupo de Adriana, Gisela y Sandra, los operadores logísticos y su aporte a los procesos de la logística, que ya, pues por la situación que tenía allí de conexión Sandra, pero además ya previamente yo había identificado que el tema lo podríamos trabajar al finalizar nuestra sesión o antes de finalizar nuestra sesión, pues recibir como la información del grupo, más o menos por allá eso de las 5:10, 5:15 más o menos que estemos o que estimamos finalizar estos 2 temas que vamos a trabajar el día de hoy, puedan entonces presentar su información aquí el grupo de las 3 compañeras. ¿Les parece? ¿No hay ningún problema? Está bien, profe. Listo, profe. Perfecto. Y recordemos también
que teniendo en cuenta la concertación académica, hoy dejaremos habilitado el segundo parcial. Segundo parcial que estará disponible hasta el día 12 de noviembre, hasta el jueves 12 de noviembre, y que estará enfocado en los temas que vimos desde el corte de primer parcial hasta el día de hoy. ¿Listo? Y enfocado directamente al módulo. Ya la dinámica ustedes la conocen, entonces para que lo tengan en cuenta también, que quedará disponible una vez finalicemos nuestra sesión del día de hoy. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros, compañeras? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a dar paso a nuestro módulo. Habíamos quedado por acá. Niveles de la cadena de suministro o de la administración de la cadena de suministro. Previamente, para contextualizarnos un poco, habíamos hablado de las etapas, objetivos de la administración de la cadena de suministro, donde habíamos visto que como tal la cadena de suministro lo que estima es hacer una gestión importante en las existencias, es decir, en el control y manejo de inventarios dentro de la misma cadena de suministro y mejorar ostensiblemente los plazos o los tiempos de entrega dentro de esa cadena, generando pues varias sinergias con operadores, con los mismos integrantes de la cadena de suministro, proveedores, distribuidores, los mismos consumidores y demás, generando ahí una buena integración con el ánimo de que todos confluyan en un objetivo general que es la optimización de todos estos recursos en pro de que las necesidades del cliente sean debidamente satisfechas en el momento, en el tiempo oportuno, en las cantidades necesarias, en el lugar indicado. Y pues unas etapas que habíamos visto allí, que habíamos desarrollado, necesarias de ir desarrollando una a una para llegar a un punto final y casi que etapa de desarrollo completamente integral, que es esa etapa extendida, diríamos desde la etapa inicial hasta la etapa extendida, siendo la etapa extendida pues ya un nivel de una administración de cadena de suministro con total integración, con procesos comunes entre todos los actores de la cadena de suministro y también con unos objetivos comunes de toda la cadena como tal. Habíamos visto esa parte, habíamos visto los beneficios que genera esa administración de la cadena de suministro. Y ya entonces en este momento vamos a hablar de los niveles. Vamos a tratar de desarrollar el tema de niveles y dimensiones de la cadena de suministro. Vamos solamente a tocar estos dos temas en la sesión del día de hoy. Puede que de pronto nos rinda un poco más hoy, con el ánimo de que ya tenemos solamente, incluyendo esta que estamos recorriendo hoy, 3 sesiones, escasas 3 sesiones para finalizar nuestro módulo de gestión y finalizar nuestro semestre, nuestro segundo ciclo. La idea entonces aquí es que podamos desarrollar estos dos temas hoy, tengamos unos temas adicionales para la próxima sesión, junto con la última presentación también de tema del grupo pendiente, y ya en la última sesión la enfoquemos solamente a nuestro parcial final. Vamos a intentar de que el desarrollo de los temas se dé de buena forma, que queden bien entregados también y que destinemos esa última sesión, como es usual en casi todos los módulos. De pronto ustedes ya lo han vivido así en los módulos que han podido trabajar, que la última sesión pues se destina para ese parcial o esa actividad final. Listo, muchachos, vamos entonces a desarrollar nuestros temas. Ok, cuando hablamos de los niveles de la cadena de suministro, nos debemos enfocar es hacia dónde la misma cadena estará enfocada en el desarrollo de diferentes procesos dentro de una empresa. Entonces, de entrada, no podemos hablar de la cadena de suministro como única y exclusivamente un proceso logístico. La cadena de suministro como tal hoy en día
y no solamente en este año o desde el año pasado, no, esto ya viene trabajándose desde hace varios años en el entorno empresarial. Hablar de las cadenas de suministro es hablar, como les decía, no solo de un proceso logístico, sino de una estrategia de compañía. Hablar de que la compañía como tal, la empresa, el emprendimiento, la pequeña y mediana empresa, mi negocio propio, hace parte de una cadena, es un eslabón como tal de una gran cadena de suministros que está enfocada ¿a qué? A la atención o a suplir unas necesidades de un cliente, de un grupo de clientes o de un mercado en específico. Entendiendo eso, entonces, las empresas y la estrategia de la empresa, de las organizaciones, comienza a cambiar cuando solamente antes pensaban en unos cumplimientos de unos niveles de ventas, donde el factor comercial y las áreas comerciales y de mercadeo eran las más importantes de la empresa, y lo que ellos decían y determinaban era ley para una empresa como tal, sin importar qué pasaba con nosotros, con las otras áreas, y que además afectaban mucho un área fundamental y muy importante de las compañías, como es el área logística. Cuando se comienza a hablar entonces de la cadena de suministro y de la administración de la misma, las empresas comienzan a entender que el desarrollo de todo un proceso y si su enfoque, su estrategia como tal, su objetivo como empresa es generar muchas ventas, pues que su enfoque no solamente es, o el desarrollo como tal no solamente es en el área de mercadeo y en el área comercial, es un tema integral, es un tema de todos los niveles, es un tema de todos los procesos, es un tema de todas las áreas. Y allí se comienza entonces con una integración al interior de la compañía, como una pequeña cadena de suministro interna, donde cada una de las áreas tendrá que recibir un producto, procesarlo y dar una entrega final, para que el siguiente proceso, la siguiente área también reciba un producto, haga sus procesos y después tenga un producto final o una entrega final. Y así sucesivamente hasta lograr llegar al punto de la satisfacción del cliente. En ese momento, en esa pequeña cadena interna, ya allí se comenzó a trabajar una cadena de suministro. Y luego, al tener ya establecida esa cadena de suministro interna, las empresas identifican que esa estrategia que se trabajó de forma colaborativa, de forma integrada, a través de cada una de sus áreas, de cada uno de sus equipos de trabajo, es replicable al exterior de la empresa. ¿Con qué? Pues con los otros actores de la cadena de suministro ya a nivel local, regional, nacional e incluso hablamos de cadenas de suministro a nivel internacional, cuando estamos hablando de la posibilidad de entonces acceder a otros mercados. Ahí ya el nivel de la cadena de suministro comienza a crecer y ya no estamos hablando solamente de procesos al interior de una empresa, sino procesos entre las empresas y luego procesos entre las cadenas de suministro de cada una de esas empresas o de esos grupos de empresas. Y allí la integración, o lo que se busca con esa integración, es llegar ahí a esa quinta etapa, a esa etapa extendida, donde hay una colaboración total, un trabajo sobre objetivos generales, una disposición general de todas las herramientas y de todos los recursos, de todos los intervinientes, para que el desarrollo de la cadena de suministro sea el más eficiente y la atención al servicio al cliente sea la esperada. Es decir, ese nivel de servicio sea superlativo y obviamente la imagen, mi marca, mi producto esté siempre presente allí en la decisión de compra de los consumidores. Allí entonces la relevancia de hacia qué niveles debe estar enfocada la cadena de suministro, la respuesta es hacia todos los niveles jerárquicos, operativos, administrativos, comerciales, financieros, contables, hacia todos los niveles y de forma transversal a toda la organización.
que ya hablar de una cadena de suministro no sea hablar de un concepto completamente desconocido, sino que un concepto que sea estratégico para la empresa, que sea fundamental para la empresa y que además haga parte de ese objetivo general de la empresa, la cadena de suministro. Esta estrategia entonces buscará que las empresas se integren mucho más. Obviamente, hay unas situaciones puntuales de integración que los mismos mercados determinan y que nosotros conocemos como competencia, donde el concepto de competencia, sobre todo en nuestra cultura, se hace un poco limitante para poder generar estas buenas relaciones entre las cadenas de suministro. Porque siempre, pues, desafortunadamente, en cultura, no solamente hablando de la cultura colombiana, sino una cultura latina en general, y la región como tal, desafortunadamente las empresas están constantemente buscando cómo aprovechar algunas situaciones para afectar un poco a la competencia. Cuando eso comienza a cambiar, que ya se ha visto, afortunadamente, cuando eso comienza a cambiar y comienzan a darse cuenta que es mucho más benéfico para la misma competencia integrar algunos procesos de las mismas empresas, incluso cuando se comparten clientes, incluso cuando se tienen mercados objetivos similares, hay más aprovechamiento y más oportunidades del mismo negocio que cuando se trabaja de forma individual o cuando no se hace esa integración de las empresas y esa integración de las cadenas de suministro. Allí entonces es relevante y es necesario que las empresas sigan trabajando en esa gestión de integración de las cadenas de suministro. Hay muchos factores que pueden afectar el buen desarrollo de una cadena de suministro y de la integración de la misma. ¿Sí? La posibilidad de el compartir información, la posibilidad de el compartir proveedores, el compartir operadores. Y vuelvo y lo repito, sobre todo en culturas como la de nuestra región. Cuando nos vamos a otras culturas, en el tema de los países desarrollados y demás, es mucho más fácil encontrar este tipo de integraciones. Pero lo rescatable allí es que, como les decía, ya hemos visto que existe la posibilidad de esa integración. Y hay tres conceptos importantes dentro de esa integración y de esa aplicación de las cadenas de suministros, que de pronto aquí el módulo no nos los entrega, pero que son altamente manejados, y son los conceptos de adaptabilidad, alineación y agilidad. Cuando nos hablan de estos tres conceptos, vuelvo y lo repito, adaptación, alineación y agilidad, nos hablan del concepto y de pronto ustedes lo pueden buscar allí en la red, en la web, cuando así lo deseen. Y para ampliar de pronto un poco más el concepto, nos están hablando de una cadena de suministros AAA por cada uno de los conceptos: adaptación, alineación y agilidad. Cuando las cadenas de suministro, además de entender que los niveles a donde debe estar enfocada dicha cadena son todos los niveles de la empresa, no es solamente el nivel ejecutivo o el mayor nivel jerárquico de la empresa, o solamente a nivel operativo o logístico, sino que son todos los niveles. Y además de eso, aplica adaptabilidad a los diferentes mercados. Recordemos que en situaciones como las actuales y lo que hemos vivido, por ejemplo, este año con el tema de pandemia, que estamos a punto de cumplir años ya, de cumplir un año de estar en esta situación, desde el momento en que aparece pues como tal y que se decreta la aparición de esta enfermedad. En momentos como estos, en situaciones como esta, es donde una cadena de suministro
debe aplicar la adaptación. Adaptarse a los cambios que están presentándose en el mercado, a los cambios que se presentan en el entorno como tal. Y si la cadena de suministro no es adaptable, si es muy rígida, si es poco flexible, y recordemos el principio de flexibilidad de la logística, donde debe generarse una adaptabilidad a los diferentes cambios, a las diferentes situaciones, si esa cadena de suministro no es adaptable, no tiene esa adaptación a los diferentes cambios, ya tenemos o vamos a comenzar a tener ciertos inconvenientes para poder dar una respuesta a los clientes. Luego hablamos de alineación. Las cadenas de suministro deben de estar completamente alineadas en el cumplimiento de objetivos comunes. Si yo estoy hablando de una integración de cadenas de suministro, es decir, si mi cadena interna, como les decía, que primero desarrollé esa cadena interna, esos buenos procesos entre las áreas y demás, trabaja sobre un objetivo específico, que es un cumplimiento de los clientes en los menores tiempos posibles, a los menores costos, con una disponibilidad constante de productos y demás. Y estimo integrarme con otras cadenas de suministros de mis proveedores, de mis mismos consumidores, y no están trabajando sobre ese objetivo o sobre esos mismos objetivos, y no están alineados conforme yo estoy desarrollando los objetivos, pues la integralidad de esa cadena, de esas cadenas de suministro pueden estar sujetas entonces a revisión. ¿Realmente son las cadenas de suministro que yo necesito integrar a la mía? ¿O debo analizar esos objetivos que ellos están buscando cumplir, a ver si están alineados a los míos o no? Y por último, la agilidad. Si bien las cadenas de suministro deben de ser completamente adaptables, es decir, adaptarse a esos cambios, como lo decíamos ahora, más importante aún es que esa adaptación a los cambios, a los diferentes requerimientos del mercado, sea lo más ágil posible, sea lo más rápida posible. Porque si no hay agilidad, así estemos adaptados a los cambios o nos adaptemos fácilmente a los cambios del mercado, estemos alineados en los objetivos, pero no somos ágiles en darle la respuesta al cliente, pues el cliente simplemente buscará quien sí sea ágil en darme una respuesta. Recordemos el justo a tiempo, el concepto del justo a tiempo, ligado entonces a ese tercer aspecto, a ese tercer factor, que es la agilidad. Recordemos entonces, adaptación, alineación y agilidad como conceptos integrales de la cadena de suministro AAA o la cadena de suministro moderna, y que trabaja en torno a la integración de las empresas o de los diferentes sectores, buscando ser mucho más competitivos en los diferentes mercados. Hay un ejemplo muy claro en la aplicación de estos conceptos. No sé si algunos recuerdan, y por eso hacía la observación hace unos minutos de que esto no es nuevo, de que estos conceptos no son de este año o del año pasado o de hace 2 años, sino que son conceptos que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que las empresas, pues, desafortunadamente se han demorado mucho en aplicar, sobre todo las empresas de estos países, de este sector. Hay un ejemplo muy claro y no sé si alguno de pronto les haya tocado o hayan vivido. Ustedes están muy jóvenes. El momento de la aparición de las impresoras LaserJet. ¿Se acuerdan cuando comenzaron a comercializarse este tipo de impresoras? Sí, señor. Fue un boom, profe. ¿Cierto? Un boom. ¿Recuerdan qué empresas eran las líderes en ese negocio? Creo que la Hewlett Packard. Y la Xerox. Packard y otra empresa. La Xerox, profe. Xerox vino después, aprovechando una situación. Pero las pioneras en ese sentido fueron Hewlett Packard y Canon.
Y resulta que ambas empresas eran competidoras. Sabemos que Canon, una marca, HP, otra marca. Líderes de mercado, obviamente, y cada una con algunos modelos y algunas características puntuales de sus líneas de impresión, porque no solamente tenían impresión, también tenían otras líneas importantes. Identificaron entonces que sus procesos estaban enfocados en la adaptabilidad de los cambios del mercado, respondían muy bien a esto, y que también sus procesos estaban muy alineados, incluso similares, en cuanto al cumplimiento de los objetivos o al objetivo que estimaban buscar. Entonces tomaron la decisión en su momento y dijeron, bueno, vamos entonces a integrar nuestras cadenas de suministro y vamos a generar un cambio que está solicitando el mercado y es la agilidad en los servicios de impresión, en las empresas, a nivel institucional, a nivel educativo, a nivel incluso personal, porque las impresoras pues tenían una condición específica en ese momento. Cumplían con el servicio, pero el mercado ya estaba demandando mayor agilidad, mayor rapidez, mayor calidad, muchas otras condiciones, y estas empresas se dan cuenta que pueden cumplir con eso, a través de la adaptabilidad que tenían y la alineación en sus objetivos. Y comienzan a trabajar, se integran, se unen, y entonces comienzan a trabajar en el desarrollo de estas impresoras. Allá en el mercado de Estados Unidos, en sus fábricas en Estados Unidos, y comienzan la producción y completamente exitosos. Como decían ustedes mismos, un boom en el tema de impresión y en el tema de el servicio de impresión como tal. Calidad excelente, rapidez en la impresión, colores full color, lo mejor de su momento. Y ellos fueron exitosos. ¿Pero qué pasó? Resulta que el mercado creció tanto que necesitaban comenzar a atender más allá del mercado americano, que era un mercado obviamente grandísimo, y de ese mercado americano también un mercado latino que comenzaron a atender, pero había otro gran mercado en ese momento, y estoy hablando por allá de los años 2000, si mal no recuerdo, o incluso antes. Y vieron la necesidad de atender otro mercado muy importante, y era el mercado asiático. Mercado asiático. Y allí entonces ellos dijeron, listo, podemos adaptarnos, adaptar y alinearnos para el cumplimiento de esas necesidades de ese mercado. Pero no tuvieron la agilidad para dar respuesta a ese mercado. ¿Por qué? Porque su centro de producción, de proveedores de materias primas y demás, estaba todo en el mercado americano, donde eran muy ágiles. Allí eran muy ágiles. Si el mercado americano cambiaba un poco la necesidad de impresión, inmediatamente ellos podían reaccionar y adaptar su producto a lo que estaba necesitando el mercado. Entonces sacaban una nueva versión de impresora, con otra calidad, con otra necesidad, con menos color o con más color, o solamente en negro o solamente en color. Lo que me pidiera el mercado, allí lo podía responder. Pero cuando se enfrentan a un mercado asiático, la agilidad no era la misma, porque tenían unos tiempos también, y ya allí hablamos de la cadena de suministro a nivel internacional, tenían unos tiempos que cumplir. Y cuando hablamos del mercado asiático, el tiempo es muy importante. Allí entonces estas empresas no logran cumplir con ese tercer aspecto de la cadena de suministro AAA, y es la agilidad. Cuando ya llegaron a cumplir o a suplir esas necesidades de ese mercado, ya ese mercado había obtenido otras soluciones con otras marcas. Marcas ya desarrolladas por el mismo mercado asiático. Entonces perdieron la oportunidad de crecer aún más en ese momento. Ya luego toman otras decisiones y bueno, y aparecen otros productos y demás, y todavía vemos
la presencia de Hewlett Packard, no solamente en la línea de impresión, sino en otras tecnologías, y aún por ahí alcanzamos a ver todavía Canon ya no con tanta presencia. Pero si hubiera sido el entorno un poco más enfocado hacia la agilidad en atención a ese gran mercado que en ese momento demandaba el producto, seguramente el crecimiento hubiera sido exponencial en ese momento, pero faltó el enfoque en agilidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta el posible crecimiento y el posible éxito que podrían tener con esa integración que tuvieron y la necesidad entonces de establecer algunas condiciones puntuales en un mercado diferente al que ya conocían. Y si hubieran sido ágiles en esa parte, pues hubieran podido entonces tener esa captación de mercado importante allí. Uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en cuanto a la aplicación de esos niveles de la cadena de suministro. Traigo ese ejemplo y traigo estos conceptos complementando lo que nos entrega el módulo, porque el módulo pues solamente nos toca aquí una pequeña contextualización de estos niveles y quería que les quedara un poco más claro y más completa esa parte en cuanto a los niveles de la administración de la cadena de suministro. Y el enfoque en esos tres aspectos: adaptación, alineación y agilidad. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Ahora, cuando hablamos ya y sabemos y tenemos claro de que la cadena de suministro, pues no solamente afecta niveles operativos y logísticos, sino que afecta a todos los niveles de una organización, debemos entonces comenzar a planear el desarrollo de esa administración de la cadena de suministro. Y en esas consideraciones de esa planeación o de ese desarrollo de la cadena de suministro, hay que tener en cuenta esos tres aspectos que les decía y estas consideraciones. Entonces, hay que pensar en prospectiva. El futuro no debe obviarse. Hay que tener visión para responder qué, cuándo, cómo, quién, dónde, por qué, para qué. Todos los interrogantes posibles pensando en prospectiva. Lo que le faltó un poco al ejemplo que les estaba dando, que obviaron el futuro posiblemente cercano o de pronto no tan cercano, pero obviaron eso que podría pasar más adelante y no se tuvo en cuenta entonces algunas decisiones que hubieran podido ser relevantes para el crecimiento de las empresas. Debe ser integral, debe haber integralidad nuevamente. Si hablamos entonces de esa necesidad de hablar de una administración de cadenas de suministro y de la integralidad de la misma, pues ya sabemos entonces que debemos buscar la opción más viable dentro de esas posibles cadenas que pueden integrarse a la mía para que todas trabajen alineadas y hacia un mismo objetivo. Que sean participativas, que esa cadena de suministro participe en cada uno de los procesos. Ojo, sin llegar a sobrepasar los límites de cada una de esas participaciones. El que yo haga parte de una cadena de suministro no me puede llevar a mí a afectar a quienes también utilizan la misma cadena de suministro, ¿sí? Debo ser un participante más, aprovechando y de pronto también entregando condiciones para que los demás aprovechen la misma cadena. Que sea interactiva, que siempre se estén manejando o buscando las formas de mejorar, de aprovechar más y mejor la misma cadena de suministro, entre todos los intervinientes, entre todos esos actores. ¿Cómo puedo mejorar el proceso de transporte? Que si va a mejorar el proceso de transporte, sé que va a mejorar a mi favor, pero también va a mejorar a favor de los demás integrantes de la cadena de suministro, pero son mejoras para todos. Y que el día de mañana otra mejora que se presente dentro de la cadena, no sé, un operador logístico que esté haciendo mejoras en sus procesos de gestión de almacenamiento, pues, y que me almacena mi producto, voy a verme bien afectado en esa parte. Que sea indicativa, es decir, que las acciones que se realicen, que se desarrollen dentro de la cadena de suministro, no afecten los otros procesos. Perdón. Que no afecten los otros procesos. Y que sean opcionales también, es decir, que los problemas allá a desarrollarse o a solucionarse
no afecten, es decir, si yo necesito que se solucione un problema que tengo dentro de la cadena de suministro, pero la posible solución genera afectación a los demás involucrados en la cadena. Es decir, por ejemplo, estoy cambiando la configuración de el embalaje de mis productos, la paletización de mis productos. No sé, tendría una configuración de estivas de 1 por 1,20 y con altura máxima de 1,60. Y así lo manejan todos los participantes de esta cadena de suministro. Los demás proveedores y comercializadores, todos trabajan de la misma forma. Pero yo tomé la decisión hoy, por una solución de problemas de espacio, de que las estivas que estoy trabajando ya no son de 1 por 1,20 por 1,60, sino que son de 1 por 1,20 por 1,80. Y entonces el operador de transporte debe ajustarse a eso, los demás intervinientes de la cadena de suministro también, los clientes también deben ajustarse a eso. Ojo, ojo que esa solución que yo estoy encontrando para mi problema puede afectar sustancialmente el desarrollo de la cadena de suministro ya establecida. Entonces, o en ese sentido, debo comenzar a aplicar las otras consideraciones. Ojo, dentro de esta integralidad, ¿realmente es posible que yo haga este cambio? ¿Cómo los va a afectar? ¿No? ¿Lo podemos hacer todo? ¿O qué otras soluciones han encontrado ustedes para los problemas de espacio, por ejemplo, o de paletización, o de embalaje de mercancías, en fin? Y allí ya las opciones comienzan a crecer y no van a afectar tanto el desarrollo de la cadena de suministro. Y que sea completamente operativa. Es decir, que todo lo que se desarrolla allí esté en función de la operación, no que esté desvirtuando la operación como tal que se está desarrollando. ¿Quedan claras esas consideraciones para planear una posible cadena de suministro y una administración de la cadena de suministro? Sí, señor. Sí, señor. Ok, gracias por confirmar, compañeros y compañeras. La planeación estratégica, entonces, hablando de la planeación estratégica dentro de la cadena de suministro, se considera un proceso colaborativo. Nunca debe ser un proceso que busque cómo aprovechar de pronto algunas condiciones por encima de esos otros integrantes de la cadena de suministro. Debe haber una colaboración entre todos. Análisis, determinar los objetivos de todos los integrantes de la cadena de suministro, que todos estén apuntando sobre el mismo objetivo y que se intente cumplir con ese objetivo y obtener los resultados que beneficien a todos, no solamente a uno de los integrantes. Eso es uno de los puntos más difíciles de desarrollar, pensaría yo. Vuelvo y lo repito, por la cultura y por lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros en cuanto a la competitividad empresarial y al apoyo entre las empresas. Pero, afortunadamente, se comienzan a ver algunos cambios. Y esa planeación y esa administración, pues, tiende a un enlace de objetivos, como les decía, a una posibilidad de organizar esos objetivos con el único fin de cumplir con todas las expectativas de los clientes. Expectativas de los clientes que constantemente están cambiando. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ya los clientes no son, o el mercado no es igual que hace 15 o 20 años atrás. Obviamente por los cambios generacionales y demás, el mercado se vuelve mucho más complejo y cada vez pensaríamos que va a ser mucho más complejo. Más complejo el cumplir con esas expectativas. Entonces el consumidor siempre quiere las cosas más rápido, más económicas, con mayor calidad, con mejor cumplimiento, con mejor disposición. Y las empresas tienen que seguir trabajando en eso. Y la mejor forma de trabajar en ese cumplimiento es trabajar de forma integrada, buscando la colaboración, siendo muy colaborativos y tratando de establecer algunos objetivos comunes para ese cumplimiento. Vamos a hablar ahora de las dimensiones de la cadena de suministro
o de la administración de la cadena de suministro, donde se tocan 3 dimensiones puntuales. Y ya casi que tocamos una de ellas hablando sobre los niveles hacia donde está enfocada la cadena de suministro, y es la dimensión estratégica. ¿Sí? Estratégicamente, la cadena de suministro no solamente debe ser enfocada hacia la parte operativa. Ya las empresas identificaron que la competencia, es decir, esa otra empresa que hace casi que lo mismo que yo y atiende a un mercado muy similar al mío, no es tal competencia como tal, no es el producto como tal, no es la imagen como tal y que saque una publicidad parecida a la mía o que utilice entonces las figuras reconocidas. Entonces ahora ya las marcas utilizan influencers, youtubers, instagramers, tiktokers para promocionar sus productos y demás, y todos basados en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero ¿dónde está la verdadera competitividad de ese producto? Más allá que hoy en día los mercados son muy gráficos y por lo mismo muy influenciados, pero también hay otros niveles estratégicos que, si hablamos de esa integración de la cadena de suministro, la podemos aprovechar mucho mejor. ¿Son herramientas publicitarias de mercadeo y de comercialización válidas? Claro que sí. Pero desde el punto de vista de la cadena de suministro, esa empresa que hace lo mismo que yo, similar, y que atiende incluso un mercado muy similar al mío, unos clientes muy similares a los míos, pues no necesariamente puede ser mi competencia. ¿Y por qué no lo vemos mejor como un aliado? Un aliado que me permita desarrollar mejores soluciones dentro de mis procesos. Y obviamente que si yo lo estoy viendo como un aliado, que él igual, esa empresa, vea a mi empresa también como una aliada, porque si no, pues va a ser imposible la integración. Que se generen esas sinergias, esas buenas relaciones, y se convierta esta estrategia de integración en un factor clave del desarrollo del negocio. Eso resumiendo un poco y trabajando esa dimensión ligada a esos niveles hacia donde debe estar enfocada la cadena de suministro o la administración de la cadena de suministro. La parte administrativa también, o la dimensión administrativa, también es muy importante que se tenga en cuenta al momento de la aplicación de una administración de la cadena de suministro, porque innegablemente para todos estos desarrollos que hemos venido hablando, para todas esas integraciones que hemos venido hablando, pues las empresas necesitan recursos y comprometer recursos para que el desarrollo esperado se dé. No solamente por generar la sinergia como tal y generar una posible colaboración, el resultado va a estar ahí listo. Hay que comprometer algunos recursos, algunas inversiones puntuales, compartir algunos recursos entre las empresas, asignar algunos responsables para que el desarrollo de la cadena de suministro se dé como se espera que se dé. ¿Sí? Y generalmente estos responsables deberán ser transversales a todo el proceso y que permita entonces tener acceso a cada uno de los procesos de las cadenas de suministro. Que pese a que se tenga la integración, el acceso a la información o a los recursos sea muy limitado. Ahí ya hay ciertas fracturas en esos eslabones de la cadena de suministros. Entonces es muy importante que desde la parte administrativa se comprometan y se aseguren algunos recursos, responsabilidades, personas encargadas de tomar decisiones, de gestionar, de administrar, de entregar información o compartir información, obviamente información que se pueda compartir y que se deba compartir. No se van a entregar allí secretos industriales o know-how, los saber hacer de cada una de las empresas. No, esto también hay que cuidarlo. No quiere decir que vamos a exponer nuestra empresa y nuestro conocimiento a otra empresa solamente porque estamos haciendo una integración en algunos procesos. Hay que tener muy clara también esa parte desde el punto de vista administrativo, pero sí hay unos apoyos importantes en la parte de información e incluso en la parte de tecnologías también,
A veces las empresas que tienen mayores desarrollos tecnológicos apoyan a otras con esas buenas herramientas tecnológicas y a cambio pues reciben esa integración de pronto en algunos puntos del mercado donde las empresas grandes no tienen tanta presencia. Entonces se unen a unas cadenas de suministro un poco más pequeñas, pero que son muy eficientes en ese negocio y que pueden entonces llevar sus productos hasta ciertos puntos donde las empresas grandes no esperaban llegar. O viceversa, las empresas pequeñas tienen algunos recursos o procesos establecidos que las empresas grandes tienen un poco mejor desarrollados o algunas herramientas que pueden mejorar estos procesos de las empresas pequeñas y allí hacen las alianzas y mejoran sus cadenas de suministro y mejoran la atención a sus futuros clientes. Y en cuanto a la dimensión operativa, que es, digamos que uno de los puntos complejos a integrar, porque en cuanto a esa dimensión operativa, pues las cadenas de suministro generalmente tienen procesos adaptados a cada una de sus tareas dentro de la empresa. Un proceso de recepción en Nutresa puede ser completamente diferente a un proceso de recepción en Alpina, por ejemplo. Pero sigue siendo proceso de recepción, o proceso de almacenamiento, o de picking, o de transporte. Pero dependiendo del tipo de productos, dependiendo de los objetivos de cada una de las empresas, dependiendo de los recursos que tiene cada una de ellas, pues el flujo como tal es completamente diferente. Ahora, en esta dimensión operativa, lo importante es identificar cómo esos flujos, esos procesos allí establecidos en las diferentes cadenas, pueden aportar a cada una de ellas. En esa diferencia de un proceso a otro, el proceso de, como les decía, de recepción en una empresa, en la empresa A y en la empresa B, que es óptimo y es eficiente para cada uno de ellos, ¿qué puede servir de esos procesos a la una y a la otra? ¿De qué concepto estaríamos hablando allí administrativo, muchachos? Ustedes que son ya casi profesionales en este sentido. Cuando estamos hablando de identificar un poco lo que se hace bien en un proceso o en una empresa y tomar eso para adaptarlo a mi proceso o a mi empresa. ¿De qué concepto estamos hablando allí? Profe, ese es el concepto del benchmarking. Muy bien. Concepto del benchmarking. Ojo que no es copiar. ¿Sí? Recordemos que benchmarking no es copiar lo que hace el otro. Es identificar muy bien cómo hace el otro un proceso que yo también aplico en mi empresa o en mi organización, en mi compañía, y en ese cómo, ¿qué puedo rescatar yo para aplicarlo a mi proceso? Porque muy seguramente si copio y pego, para tomar allí el término que a veces utilizamos y ese proceso que a veces utilizamos en el desarrollo de trabajos, copiar y pegar, si hago lo mismo en un proceso operativo, en un proceso administrativo, en un proceso financiero, porque al otro le va muy bien en esa parte o lo desarrolla muy bien, puede que a mí no me vaya tan bien si lo hago exactamente igual, porque es que mi proceso es diferente, mi producto es diferente, mis recursos son diferentes. Debo identificar y analizar muy bien el cómo para ya adaptarlo a lo que yo tengo disponible para desarrollarlo. Ahí estoy aplicando un buen benchmarking. Y hay diferentes niveles de benchmarking que más adelante estaremos viendo. ¿Quedamos claros con esas tres dimensiones de la cadena de suministro? Sí, señor. Muy bien.
Para complementar un poco el tema de las dimensiones, que como veíamos aquí, son estratégicas, administrativas y operativas. Dentro de esas dimensiones, yo tengo unos flujos físicos, unos flujos de información y unos flujos financieros. Cada una de esas dimensiones se enfoca un poco en estos flujos. Algunas más, por ejemplo, si estamos hablando de la dimensión operativa, entonces el flujo físico será mucho más involucrado allí y también el de información. El financiero no tanto, tiene alguna relevancia, pero no tanto. En la parte administrativa, de pronto, información financiero es más relevante que el físico. En la parte estratégica financiero sería el más relevante, de pronto con un poco de información, pero son flujos que se deben de tener en cuenta para que las dimensiones como tal de la administración de la cadena de suministro sean bien desarrolladas. Si yo estimo aplicar muy bien la dimensión operativa dentro de la administración de la cadena de suministro, sé entonces que mi flujo físico debe estar muy fuerte para poder brindar todas las soluciones que la cadena de suministro requiere. Flujo físico que está determinado entonces por productos, materias primas, componentes, pensando en cada uno de esos procesos operativos de la cadena de suministro. Entonces, productos, si ya son terminados, si estoy en una línea productiva, entonces la materia prima, los productos en proceso, los productos terminados, los semielaborados, las herramientas necesarias para que ese flujo físico funcione, vehículos, operadores que me prestan el servicio de transporte, operadores que me prestan el servicio de almacenamiento y control de inventario, operadores que me prestan servicios complementarios a mi negocio, como la parte de aseo, por ejemplo, los suministros necesarios para el desarrollo de mi negocio. Todo ese flujo físico lo debo de tener en cuenta allí para aplicarlo a cada una de las dimensiones. Y obviamente cuando ya estamos hablando de las dimensiones, están incluidos allí los niveles que ya vimos de la administración de la cadena de suministro. La información, el flujo de información. Nuevamente, hablamos de información en todos los procesos. No solamente estamos hablando de producir un buen producto, de entregar un producto de excelente calidad, de cumplirle al cliente con las cantidades solicitadas. Allí también hay una información que es supremamente relevante y que nos entrega datos que al momento de ser analizados nos podrán entonces evidenciar hacia dónde debemos seguir enfocándonos. O si tenemos que hacer algún cambio, hacer un alto en el camino y hacer alguna modificación en el proceso. La información nos entrega eso. Ahí es donde es relevante la información. Y los flujos financieros, pues obviamente las empresas trabajan en torno a la parte financiera, ¿sí? A los ingresos, a la generación de rentabilidades, a la generación de márgenes, a la generación de utilidades al final del ejercicio, que serán reinvertidas o serán distribuidas entre los socios, dependiendo de las políticas financieras que tenga cada una de las empresas, o que serán reubicadas en todo el tema del desarrollo de la misma cadena de suministro como tal, buscando inversiones, buscando tecnologías, buscando nuevas herramientas que permitan entonces tener más y mejores respuestas para todos los clientes e incluso apoyos para las mismas cadenas de suministro que se encuentran integradas a la mía. Allí entonces este flujo financiero también se vuelve muy importante. Este más enfocado hacia la parte desde la estrategia, ¿sí? La información más enfocado un poco hacia la parte desde la administración y lo físico más enfocado un poco hacia la dimensión, hacia la parte operativa. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok. Vamos entonces a incluir el tema del benchmarking.
que aquí el módulo también nos lo entrega un poco resumido. Y para dar finalización ahí a los temas de hoy, luego pasamos con la presentación del grupo de las compañeras y ahí daríamos por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Como les decía, ya los temas están casi que abarcados de forma completa. Dejaríamos para la próxima sesión otros temas que tenemos aquí. La construcción de la cadena de distribución, un poco acerca de los operadores logísticos que pues lo vamos a dejar como una abrebocas hoy con la presentación de las compañeras y ya en la próxima sesión lo desarrollaremos de forma más completa. Entonces vamos a hablar un poco del benchmarking, por eso se los preguntaba ahora y ya ustedes me respondían acerca de esa opción desde el punto de vista operativo, administrativo e incluso estratégico. Hablar de benchmarking es hablar entonces de identificar los buenos procesos, las buenas prácticas, en este caso, en torno a las cadenas de suministro, buscando mayores niveles de calidad, mayores niveles de productividad, es decir, eficiencias en los procesos, generar valor, generar nuevas propuestas de valor, generar innovaciones incluso, basados en procesos que ya se vienen haciendo en otras cadenas o en otras empresas. Buscar mejoras internas y con el ánimo de mejorar las prácticas como tal dentro de la misma cadena, no de generar una competencia, sino de mejorar las prácticas como tal dentro de la misma cadena. Recordemos que el benchmarking puede estar determinado por el benchmarking interno, como allí nos lo muestra el módulo, que lo que hacemos es entonces identificar procesos o buenas prácticas que otras áreas de mi empresa vienen realizando y que pueden ser adaptadas a mis procesos para mejorar en ellos. Entonces muchas veces el área de compras hace un bench sobre algunos procesos que está haciendo el área de ventas, por ejemplo. El relacionamiento con los clientes, entonces toma de pronto algunos ejercicios que hace el grupo de vendedores con grupos de clientes y el área de compras entonces los identifica y valida cómo puede entonces el área de compras como tal agrupar a sus proveedores y generar las mismas sinergias, generar el mismo relacionamiento que permita que la relación comercial fluya mucho mejor y sea mucho más fuerte y mucho más estable, por ejemplo. Allí se está haciendo benchmarking interno. Procesos dentro de las áreas productivas, cuando hay empresas con líneas productivas muy complejas y que algunas son similares, entonces allí también se puede hacer benchmarking. Ustedes como están teniendo en cuenta el manejo de los tiempos de esta área o de este proceso, qué indicadores están aplicando, si yo los puedo aplicar también en mi área. Ahí estamos haciendo benchmarking interno. Dentro de las mismas áreas, dentro de los mismos procesos de la compañía, identifico cómo se vienen haciendo las cosas, qué buenas prácticas hay establecidas y las aplico en mi área. El benchmarking corporativo, cuando ya las empresas como tal permiten que la competencia pueda identificar algunas buenas prácticas, algunos buenos manejos y que puedan ser aplicados en sus procesos. Algunas veces empresas de las mismas industrias, otras veces empresas que son de industrias completamente diferentes, pero que en la identificación de las buenas prácticas logran validar cómo pueden aportar y cómo pueden aplicar algunas de esas buenas prácticas a cada uno de sus procesos. Benchmarking industrial también, cuando ya son industrias completas que hacen el mismo ejercicio. Industrias obviamente diferenciadas, por ejemplo, industria de alimentos versus industria de la confección. Entonces, una empresa o un grupo de empresas de la industria de alimentos pueda identificar o le permitan identificar algunos procesos que se dan dentro de la industria de la confección y que podrían ser aplicados, por ejemplo, en la parte de distribución. ¿Cómo distribuyen tan efectivamente
La parte de la distribución de la confección, cómo son oportunos, llegan en los tiempos correctos. El tema de las tendencias de modas a veces es muy fluctuante, entonces tienen que tener cierta agilidad para poder tener allí unos diseños en las tiendas disponibles para los clientes. Entonces, ¿ustedes cómo hacen eso para yo de pronto aplicarlo un poco hacia el sector alimentos? ¿Sí? Ese tipo de identificaciones, de validar cuáles son esas buenas prácticas, ya aduce a que se está aplicando un proceso de benchmarking industrial. Supongo yo que ya han desarrollado en algunos otros módulos el concepto de benchmarking, y que apoya un poco más lo que estamos hablando acá. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. En este momento, entonces, estaríamos cumpliendo con los temas a entregar para el día de hoy. Reiterando nuevamente que la idea es que en la próxima sesión tengamos otros temas adicionales para tocar y que podamos dar paso entonces a la presentación de las compañeras, que va a estar enfocada hacia los operadores logísticos, tema que vamos a terminar de desarrollar en la próxima sesión también y que está incluido dentro de los temas de módulo. Las compañeras entonces Adriana, Gisela y Sandra, con el tema de operadores logísticos y su aporte a los procesos de la logística, me confirman entonces si están allí listas para poder presentar. Voy a dejar de presentar mi pantalla para que ustedes puedan presentar allí su información. Profe, una consulta. Alejandro, cuéntanos. Profe, o sea que el parcial llegaría hasta este punto que hemos visto ahí donde se acaba de culminar, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Listo, por aquí vemos Buenas ya. tardes para todos. Ok, Adriana, buenas tardes. Aquí la compañera Sandra ya nos está compartiendo la presentación. Entonces, señor. el grupo es de ustedes. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de los operadores logísticos y su aporte a los procesos de la logística. Mis compañeras son Sandra Ramírez, Gisela Rivera y yo, quien les habla, Adriana Ramírez. Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, operadores logísticos. Los operadores logísticos asumen acciones Qué pena, relacionadas. Sandra, te interrumpo ahí antes de que continúes. No sé si nos puedas ayudar colocando la presentación o estas diapositivas en modo presentación para que las veamos. Eso es, un poco más amplias. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, señor. Bueno, como les venía diciendo, los operadores logísticos son los que asumen las acciones relacionadas con los procesos de recogida, almacenamiento, clasificación, transporte de mercancías por externalización de una empresa. Los operadores logísticos son los encargados de diseñar los procesos de una o varias fases de una cadena de suministros. Pues como ahí lo dice, ellos son los encargados como de organizar todos los procesos de las empresas. Su aporte a los procesos son los siguientes: procesar los pedidos, almacenamiento y embalaje, gestión del inventario, transporte de los productos y asignación de recursos materiales. Ya les vamos a hablar más a fondo de cada uno. Procesar los pedidos. En este punto se refiere a todas las acciones relacionadas con la recogida, envío o transmisión del pedido. En la mayoría de los casos se utilizan herramientas de software especializado para mejorar la eficiencia y minimizar la posibilidad de que se originen incidencias. Entonces acá ellos ya controlan, la mayoría de empresas lo usan es a través de herramientas de software para llevar un mejor control y pues ahí, como dice, para evitar como retrasos o inconvenientes con los pedidos. Asignación de recursos materiales. Un operador logístico, como toda empresa,
tiene que realizar una asignación de recursos para asegurarse del buen funcionamiento de su actividad. Ya en este caso, ellos antes de iniciar un proceso deben haber hecho como una planeación de qué es lo que deben entregar, pues para no tener inconvenientes con estas entregas. Almacenamiento y embalaje. En este punto, pues vamos a leer textualmente lo que escribimos y ya les explico pues como la conclusión. Hay que decidir qué tipo de embalaje se utilizará en función de los productos que se transportan y además las condiciones del lugar de almacenamiento. Evidentemente, pues no es lo mismo trabajar con alimentación que hacerlo con material de construcción. ¿Esto qué nos quiere decir acá? Pues que toda empresa, dependiendo de lo ofrecido, de sus productos o servicios, pues tiene un tipo de almacenamiento y embalaje diferente. Próxima diapositiva. Transporte de los productos. El operador tiene que decidir las condiciones del transporte de los productos, entendiendo como tal es el medio que se va a utilizar, dependiendo también pues si sea a nivel nacional o sea internacional. Podemos utilizar camión, tren, barco o avión. Y los plazos de entrega, así como las distintas opciones que se contemplen. Se debe tener en cuenta que pues independientemente del medio que se utilice para entregar los productos, todos tienen que llegar a su destino en óptimas condiciones. Gestión del inventario. Este punto va íntimamente ligado con el del procesamiento del pedido, porque si utilizamos un software especializado, podremos realizar un seguimiento de cada expedición y descubrir en qué punto se originó el problema. Con este punto, pues vamos a tener, digamos, la opción o la posibilidad de tener o detallar más a fondo el proceso como tal de la gestión del inventario o el seguimiento que se hace a cada proceso del pedido. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Las características que debe tener un operador logístico es, bueno, sostenibilidad. Sostenibilidad con el medio ambiente es muy importante, ya que las empresas están tomando más en serio el cuidado de nuestro planeta. Y para los operadores logísticos están potenciando el cuidado del planeta a través de los procesos. La siguiente, por bueno, excelencia en los procesos. La fluidez en los procesos es lo que permitirá la optimización, la mejora del servicio y marcar la diferencia para el cliente. Integración. De los operadores logísticos esto quiere decir que los operadores logísticos deben de estar interconectados no solo con el proceso, sino también con los avances tecnológicos, ya que compartir en tiempo real con cualquier lugar del mundo es una obligación pues para ellos que estén conectados con el mundo, con las nuevas tecnologías. La siguiente, cumplimiento. El cumplimiento es algo que se realiza sí o sí, pero muchas veces se descuida. Es por eso que el cumplimiento comienza desde que el cargador y el transportista establecen condiciones de servicios. Los operadores logísticos se esforzarán en aclarar con el cliente las condiciones de los costes, los plazos, condiciones del seguro, horarios, tiempo de mercancía, posibilidad de costos y entre otros. Agilidad. Están cambiando las formas en las compras de los clientes, los ciclos de vida, los tipos y el número de canal de que usan las compañías. Los buenos logísticos solo responden a entornos cambiantes, ya que el cliente también cambia. Entonces, a medida que el cliente cambia, pues va cambiando todas las formas de compra y los operadores logísticos también tienen que ir cambiando igual pues con el cliente y los servicios. Planificación. Cada vez desarrollan más labores de planificación e incluso junto a sus clientes realizan manejos de stock,
predicción de demandas, diseños de ruta, gestión de campañas, aplicación de envíos multimodales, entre otros. Existe una gran cantidad de puntos en los que el operador logístico puede ir de la mano con el cliente. Siguiente, por favor. Profe, no, qué pena, siga, compañera. Uso de datos. Esta es otra pues, característica de los operadores, el uso de los datos. Ellos realizan la creación y supervisión de indicadores a lo largo pues, de la cadena de suministro. Y la personalización, los operadores logísticos buscan crear soluciones, añadir un valor agregado a la gestión pues, de los clientes, y podemos encontrar pues, dos partes diferentes, la personalización de los productos y la otra es la medida logística. La idea es que es satisfacer siempre la necesidad del cliente, ya que el cliente cada vez es más exigente. Para finalizar, profe, pues tenemos como una conclusión general en cuanto pues al trabajo realizado. Hoy día vemos que las organizaciones entendieron que la tecnología pues, va un paso más allá, por lo cual se dieron a la tarea de realizar mejoras continuamente con todo el proceso logístico, a lo cual los aportes logísticos son sumamente importantes para el proceso, y de esta manera pues estar a la altura de las exigencias del mercado, que cada vez es más especializada, son más dinámicas y sumamente exigentes. Los operadores logísticos buscan soluciones, y para eso están en este proceso, buscar soluciones y hacer que todo el proceso logístico se cumpla a cabalidad, profe. Muchas gracias, compañeros, profe. Ok, señoritas. Muchas gracias por la información. Para el resto del grupo, ¿tenemos alguna observación, pregunta, consulta acerca del tema entregado por las compañeras? Bueno, al parecer no hay alguna consulta puntual. Con respecto a mis observaciones, encontramos allí entonces unos puntos relevantes, incluso muy relacionados con lo que hablábamos el día de hoy en cuanto al tema de integración, en cuanto al tema de que existe la necesidad de que estos operadores logísticos estén completamente alineados a lo que requieren sus clientes para la prestación de los diferentes servicios. Entonces veíamos allí servicios de almacenamiento, servicios de transporte, diferentes servicios logísticos, algunos apoyados en herramientas tecnológicas, otros apoyados en el conocimiento en algunos procesos, algunos otros enfocados en operaciones un poco más específicas, como el tema de la movilización de mercancías internacionales, por ejemplo, otros enfocados ya en un tema de movilizaciones locales de mercancía, entonces operadores de transporte con diferentes especializaciones en el mercado. La necesidad y posibilidad de que estos operadores estén directamente involucrados y tengan un alto conocimiento del producto que yo como empresa desarrollo, comercializo, movilizo, y que estos diferentes operadores tengan el conocimiento suficiente de cómo desenvolverse con ese producto. Cuando hablo de cómo desenvolverse, es entonces cómo manipularlo, el tipo de cliente que se maneja, los tiempos establecidos, que haya una alta integración no solamente en la parte operativa, sino en la parte de información también, como lo decían allí en las diapositivas. Quería preguntarles, compañeras, si dentro de su investigación encontraron puntualmente los tipos de operadores logísticos que podemos encontrar en el mercado. Más allá de estos que ustedes manifestaron allí de transporte, de almacenamiento, hay unas categorías o una clasificación como tal en los operadores logísticos. ¿De pronto la encontraron, Sí, la tuvieron profe. en cuenta? Sí, profe. Por ejemplo, el almacenamiento de mercancías, Sí. el embalaje etiquetado y reembalaje y reetiquetado, el pinking,
la gestión de inventarios, optimización de cadena de suministro. También allí ha incluido la atención al cliente, la integración de diferentes proveedores de distintos medios de transporte. Ok, eso en cuanto a los servicios que pueden prestar los diferentes operadores logísticos. Pero hay una categorización que manejan o que se encuentra en los operadores logísticos. Pero usted se refiere de pronto al de 1PL, 2PL, 3PL. Es correcto, es correcto. Sí, señor, pues sí la tuvimos en cuenta, pero de pronto pues no la quisimos colocar allí en la... Sí, no, ok, no hay ningún problema. Para colocarla allí. Sí, no hay es ningún como el servicio problema. de transporte de mercancías, servicio de mensajería, una parte integral de la cadena de transporte global. Ok, bueno. Que es transporte de almacenamiento. Es correcto, sí, listo. Bueno, quería preguntarle si lo hayan identificado, si lo hayan visto dentro de la investigación o consultas que hicieron. Sí, señor. Generalmente es una información que se incluye allí. Sin embargo, esto no significa que haya estado mal la presentación, ¿no? De igual forma, nosotros vamos a encontrar esa información en el módulo. Pero sí quería, como complemento a la presentación y la información que ustedes nos entregaron, presentarles aquí, ya les voy a compartir en la pantalla, de una forma gráfica, un poco lo que nos estaban comentando aquí las compañeras. ¿Estamos viendo allí la gráfica, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Perfecto. Esta gráfica, y pues encontramos una gran cantidad de gráficas muy similares. Me parece que esta es como la más acorde y más fácil de trabajar realmente. Con respecto a los tipos de operadores logísticos y el concepto de integración que las compañeras nos desarrollaron. Integración en dos sentidos. Si vemos aquí en la parte inferior, una integración de la cadena de suministro. Es decir, de cada uno de estos intervinientes o eslabones de la cadena de suministro con las necesidades tanto de los consumidores como de los proveedores. Allí entonces encontramos la necesidad de integración que tienen cada una de estos actores con los diferentes operadores logísticos. Y ya, los diferentes operadores logísticos tienen la posibilidad de integrarse entre ellos mismos, cuando hablamos ya de integración del servicio. Miren la otra flecha que ya va hacia arriba. Integración del servicio. Y por eso les hacía la pregunta, si habían logrado identificar esos tipos de operadores que están catalogados en 1PL, 2PL, 3PL, 4PL y 5PL. En la próxima sesión desarrollaremos pues cada uno de ellos, ¿no es cierto? Pero aquí lo que vamos es a identificar un poco hacia dónde apuntan estos operadores logísticos, o por lo menos cuando nos hablan o nos dicen, esto es un operador 4PL, o nos ofrecen dentro de nuestras empresas, llegan algunos oferentes de servicio y se presentan, nosotros somos la empresa X, somos operadores 4PL, o somos 3PL, o somos 5PL, y nos entregan una cantidad de servicios que pueden integrarse a nuestra cadena de suministro. Entonces, cuando nos hablan de un operador 1PL, es un operador de transporte, que conocemos gran cantidad de ellos. Operadores de transporte, única y exclusivamente transporte. O más allá de transporte, única y exclusivamente un solo servicio. Porque podríamos también encontrar, aunque ya son muy escasos, un operador solo y netamente de almacenamiento, por ejemplo, que nos presta solamente servicio de almacenamiento. Si solamente presta ese servicio, sería un 1PL igual. Ahora, luego sigue, y ya comenzamos a hablar de integración del servicio. Operadores 2PL. Nos prestan dos servicios, transporte y almacenamiento. Incluso, no necesariamente es el mismo
operador. Puede ser una empresa enfocada al transporte, otra empresa enfocada al almacenamiento, pero que ambos ofrecen el servicio conjunto, que también encontramos muchas empresas de ese tipo. Y ahí ya estamos hablando de integración de servicio. Ya luego entonces, cada uno de estos tipos van integrando más cosas. 3PL, transporte, almacenamiento y la organización de las operaciones. Ya ahí hay un flujo más grande que se controla desde adentro de la empresa con los servicios que presta el operador. 4PL integra todo esto, todo lo del 3PL, pero además hay un servicio de coordinación y supervisión de la logística. Es decir, mi empresa como tal se dedica a producir y lo que sabe hacer es producir. Y a través de un operador logístico tipo 4PL, ya se comienza a manejar todo lo que es la coordinación, supervisión de logística y demás, porque son los especialistas en ese tema. Yo en mi empresa soy especialista en producir un producto como tal. Producimos zapatos y somos especialistas y entregamos zapatos de calidad. Pero no tenemos mucha experiencia en el tema logístico, en desarrollo de rutas, en manejo de vehículos y demás. Contratábamos entonces un operador 4PL que me preste servicio de transporte, almacenamiento, que organice mis operaciones, que además haga coordinación, que supervise todos los procesos logísticos. Y ya un operador 5PL, que aquí ya hablamos de unas operaciones de 360 grados, es decir, que incluyen a todos los integrantes de la cadena de suministro. Proveedores, transportadores, almacenamiento, inventarios, todas las operaciones logísticas, comercialización, ventas y demás. Ese operador 5PL puede prestarme todos esos servicios y además está optimizando y ejecutando todas las operaciones logísticas. ¿Yo a qué me puedo dedicar? A la producción. Es que yo solamente soy eficiente y efectivo en una línea productiva. A mí no me ponga a manejar un grupo de ventas, ni a tener dependientes comerciales, ni a hacer las negociaciones con los proveedores. Yo sé qué tipo de materias primas necesito, pero no me vaya a poner a negociar porque soy muy malo negociando. Entonces un operador 5PL me puede poner a mí todos esos servicios a disposición y se encarga casi que de todo, de toda la operación como tal de la empresa. Y yo, que tengo el conocimiento de producción y sé cómo hacerlo, me encargo de eso. Ese es mi core de negocio. Y el resto, estamos hablando de una tercerización o de un outsourcing en el resto de procesos de una empresa como tal. Y hay muchas empresas que trabajan así. O muchas empresas que inician encargándose de todos los procesos, pero luego se dan cuenta que hay otros más especializados, más fuertes, con mejores y mayores herramientas en el tema de estos procesos y comienzan a entregar alguno de sus procesos a través de la tercerización o de la maquila, como se conoce también, o el outsourcing siendo un poco más técnicos. Quería complementar esa parte allí. Ya en la próxima sesión hablaremos un poco más de los operadores logísticos. Desarrollaremos nuevamente esta gráfica que es muy interesante para el entendimiento. No sé si haya quedado alguna inquietud entre lo que nos entregaron las compañeras, que fue supremamente importante, y el complemento que vimos aquí con esta gráfica. Profe, no, pues, la verdad para mí pues, me quedó muy clara esa partecita que usted nos acaba de informar. De todas maneras, pues también quería pues, completar también con lo siguiente. Igualmente todos los operadores logísticos, todos ayudan pues al buen funcionamiento de la empresa. Igualmente del 1 al 5, ellos todos brindan en este caso pues el mismo servicio, todo pues dependiendo de la empresa como tal, de la constitución de la empresa. Sí, sí, es correcto. El enfoque de estos operadores es hacia el servicio, algunos más especializados que otros, otros enfocados en algunos procesos en específico, y como tú lo dices, dependiendo de las necesidades de cada una de las empresas que así lo requieran, ¿sí? Eso queda claro, y que también nosotros desde el punto de vista de la administración tengamos también muy claro y muy presente que hay empresas que son especialistas y que tienen mucha mayor experiencia que la nuestra en cuanto al desarrollo de algunos procesos y que pueden ser un apoyo muy interesante y muy efectivo
cuando ya estamos hablando de una integración de cadenas de suministro. Porque puede que nosotros queramos hacer parte de una cadena importante, pero nuestros procesos no son tan fuertes. Entonces debemos apoyarnos con algunos operadores logísticos que permitan que desarrollemos esos procesos y nos permitan entonces hacer parte de cadenas de suministro un poco más fuertes, más robustas y que tengamos una mejor integración hacia ellas. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Ya, como les decía, en la próxima sesión hablaremos un poco más de los operadores logísticos también. Sí, profe, está claro. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Quiero recordarles entonces, compañeros y compañeras, que para la próxima sesión estará entonces dispuesto el tema de las compañeras Marta y Paola, Marta Lucía Arcila y Paola Trejos, con el tema de innovaciones en la distribución y su aporte logístico. Allí seguramente escucharemos algunos enfoques interesantes en cuanto a la parte de innovación en la distribución, herramientas de automatización, herramientas tecnológicas ya vigentes en el tema de distribución y cómo han aportado un poco hacia la logística como tal, hacia todos los procesos logísticos como tal. ¿No es cierto, compañeras? Sí, profe, claro que sí, así va a ser. Perfecto. Listo, entonces tengámoslo en cuenta que en la próxima sesión finalizaremos esas buenas presentaciones que cada uno de los grupos ha entregado. Finalizaremos allí con estas dos compañeras. Adicional a eso, pues entregaremos el resto de contenidos de módulo. Y en unos minutos entonces quedará disponible el video de nuestra sesión y el segundo parcial. Segundo parcial, como hacía la consulta del compañero hace un rato, que va a estar o va a tener los temas incluidos hasta lo que vimos el día de hoy en relación al benchmarking. ¿Listo, compañeros? Nos rindió bastante el día de hoy. Como les había dicho, pues desde el inicio de la sesión, la idea era trabajar estos temas, poderlos desarrollar, recibir la presentación de las compañeras y dejar ya los siguientes temas para la próxima sesión. Que en cuanto al tema de contenidos, digamos que sería nuestra última sesión y ya en la sesión número 8 seguramente nos enfocaremos a el desarrollo de la última actividad. Listo, profe. Ok, compañeros y compañeras, les agradezco mucho la asistencia y participación el día de hoy. Espero que los temas hayan quedado muy bien entregados, muy bien entendidos. Recordemos entonces que tienen la disponibilidad del taller hasta el día 11 de noviembre, la disponibilidad del parcial que va a quedar habilitado en unos minutos hasta el 12 de noviembre. Si tienen alguna inquietud con el desarrollo del taller, ya saben que los canales de comunicación están allí dispuestos. Les recuerdo acatar pues todas las instrucciones de dicho taller para que no tengamos inconvenientes allí con el tema de las calificaciones. Y también les recuerdo, muy importante, si les llega a suceder o pasar algún inconveniente con el desarrollo del parcial, caída de internet, flujo de energía, bloqueo de la plataforma, en fin, inmediatamente me lo reportan con evidencia para darle solución a la situación. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos, o el fin de semana pasado, tuvimos un inconveniente con las plataformas de la universidad casi que todo el fin de semana. Desde, si no estoy mal, el sábado en la noche o domingo en la mañana, no tuvimos acceso a ninguna de las plataformas, lunes festivo tampoco, martes incluso casi que hasta mediodía. Entonces no estoy queriendo decir que se vaya a repetir, pero son situaciones que a veces ocurren y pueden afectar el desarrollo de las actividades. Para que lo tengan en cuenta también, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. profe. Hasta luego, profe. Muy bien. Hasta luego, profe. Muy bien en el siguiente módulo. Muchas gracias a todos, muchachos. Profe, gracias. Buena tarde. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.